obligan a ello. En las campañas electorales, pues desgraciadamente ponemos mucho el foco en el candidato y en este caso me ha tocado a mí ser el candidato, ¿no? Y por eso el compañero Manu, que es muy buen amigo mío, pues dice las cosas que dice, pero yo estoy viendo a la gente que conozco aquí, más de la mitad sé que habéis estado en los campamentos de refugiados saharauis, sé que Adela de Anticapitalistas, que está por aquí, que es la número 3 de nuestra lista, ha estado conmigo también pisando terreno en los campamentos de refugiados saharauis, estoy viendo a Antonio Lambás, la compañera Eli, en los diferentes... Adela, sí, lo primero que he dicho está por aquí, sí. Quiero decir con esto que el compromiso de Castilla y León en Marcha, de Izquierda Unida, Anticapitalistas, Castilla y León en Marcha, no es un compromiso anecdótico, que nosotros tenemos un compromiso con el pueblo saharaui porque la izquierda tiene un compromiso con el pueblo saharaui. Pero yo diría que el conflicto del pueblo saharaui no es o no debe ser un patrimonio exclusivo de la izquierda, sino que tendría que ser una cuestión de Estado. Es decir, a nosotros nos parece, en primer lugar, que dentro de la política autonómica, dentro de la política de la Junta de Castilla y León y dentro de la política de los ayuntamientos, tiene que haber y tiene que existir un importante papel de la solidaridad internacional, de la cooperación al desarrollo. Y me diréis, pero es que la Junta y los ayuntamientos no tienen competencias en política internacional. Y es verdad, las competencias de política internacional lógicamente solo competen al Estado central. Pero las comunidades autónomas y los ayuntamientos podemos hacer dos cosas, y dos cosas que son muy importantes. La primera es hacer declaraciones políticas, que ya se están haciendo. Y es muy importante que desde las Cortes de Castilla y León se hagan declaraciones políticas contundentes a favor de la independencia del pueblo saharaui. Porque la única solución, el único modo de acabar con la situación de desastre absoluto que está viviendo el pueblo saharaui desde hace más de 40 años es ser capaces de lograr la independencia de Marruecos. Y aquellas personas que queremos luchar y defender al pueblo saharaui tenemos que tener muy claro que nuestro primer objetivo tiene que ser la lucha por la independencia del pueblo saharaui respecto a Marruecos, apoyando políticamente al Frente Polisario a través de todos los espacios institucionales en los que estemos presentes. Ese tiene que ser nuestro objetivo fundamental. ¿Por qué es tan importante para nosotros y para nosotras la causa saharaui? Dirán ustedes, hay muchos problemas en el mundo, efectivamente. Ayer estábamos apoyando al pueblo palestino en ese festival maravilloso de Contravisión que organizó la Plataforma de Solidaridad con Palestina, a la que quiero felicitar públicamente. Ayer ya lo hice en privado porque fue una actividad extraordinaria, muy alegre y muy combativa. Hay muchísimos problemas en el mundo, hay muchísimas cuestiones que hay que solucionar. Hay una situación de explotación sistemática del primer mundo hacia el tercer mundo, pero el problema del pueblo saharaui tiene una característica que para los españoles la hace única, y es que nosotros, nuestros gobiernos, y hablo en plural, los diferentes gobiernos que ha habido en nuestro país, desde la última fase del franquismo, con Franco agonizando en la cama, hasta los últimos gobiernos democráticos de nuestro país, han sido todos y cada uno de ellos responsables de la situación del pueblo saharaui. El pueblo saharaui fue conquistado, fue colonizado por el Estado español. No de cualquier manera, además, semanas antes de que se produjera la conferencia de Berlín a finales del siglo XIX, cuando las grandes potencias europeas iban a repartirse prácticamente con tiralíneas el continente africano, el entonces gobierno no democrático de nuestro país envió una fragata a intentar tomar la mayor cantidad posible de territorio africano para poder presentarse en la conferencia de Berlín diciendo que España también tenía colonias en el continente africano, algo que efectivamente no teníamos, a diferencia de Francia, Inglaterra, Alemania, Italia, etcétera, Bélgica, etcétera, etcétera, etcétera. En ese momento se va al territorio al que se puede acceder más fácilmente desde Canarias y se desembarca precisamente en los territorios que hoy se llaman territorios del Sáhara Occidental.
Cuando llegan estos colonizadores españoles, que lo primero que hacen es poner una caseta de madera y un pequeño fuerte con una bandera para declarar que ese territorio era un territorio español y poder ir a la conferencia de Berlín a defender que España también tenía colonias en África, se inicia un proceso de conquista y de colonización que va a durar hasta los años 70 y que se va a incrementar especialmente a mediados de la década de los 50, cuando se descubre que en el territorio del Sáhara Occidental hay un recurso mineral tremendamente valioso, que son los fosfatos. Ese mineral que tiene una utilización para la agricultura y que provoca que el Estado español empiece a desarrollar inversiones productivas muy importantes para extraer la materia prima que hay en los territorios de los saharauis e intentar enriquecer a nuestro país. Digo intentar porque no consiguieron enriquecerse nunca. Pero lo que sí hicieron fue una toma militar del territorio. El pueblo saharaui fue invadido militarmente por España durante décadas. Y como vosotros sabéis perfectamente, a finales de los años 60 se produce una toma de posición muy importante a favor de un derecho que es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Un derecho que se venía defendiendo desde la izquierda como un derecho necesario para que aquellos pueblos que habían sido conquistados por países del centro europeo, de las diferentes potencias imperialistas europeas, que tuvieran la potestad, la posibilidad de decidir si querían independizarse. Pues bien, el Estado español organizó, bajo petición de las Naciones Unidas, organizó un referéndum. Y digo organizó porque estaban incluso las papeletas impresas. Uno de los problemas que había es que parte del pueblo saharaui es de tradición beduina y por lo tanto es población nómada. No se podía hacer un referéndum al estilo tradicional. Y se llegó a inventar incluso un tipo de voto fabricado por la Casa de Moneda y Timbre para que las personas que pertenecían a poblaciones nómadas pudieran votar independientemente del lugar en el que se estuvieran pastoreando con sus camellos. Hasta tal punto de organización llegó el referéndum que las Naciones Unidas habían exigido a España. Pues bien, cuando estamos a semanas de que se produzca el referéndum, cuando el Estado español, el gobierno español, está comprometido con el pueblo saharaui en desarrollar un referéndum para que los saharauis decidieran si querían seguir formando parte de España o querían ser un Estado independiente, cuando faltan semanas, Marruecos, bajo una operación coordinada con el gobierno francés y con la CIA, organiza la Marcha Verde, es decir, organiza la conquista del territorio saharaui, y concentra una gran cantidad de militares y población civil en la frontera que se encuentra entre Marruecos y el Sáhara español, concentra una tremenda cantidad de armamento, de tropas y de sociedad civil. Y en ese momento el Estado español comete una de las mayores traiciones que hemos realizado como país a un pueblo, que fue entregar por la noche, en una ceremonia secreta, se le entrega el territorio saharaui al gobierno de Marruecos, una de las dictaduras más sangrientas y más violentas que existen en el norte de África. Y digo que se hace con vergüenza porque muchos de los militares españoles que estaban en ese territorio no aceptaron esa decisión, y muchos de los españoles que se encontraban, muchas personas también de derechas, porque insisto, esto debería ser una cuestión de Estado, no quisieron aceptar esa decisión del gobierno, y algunos incluso se quedaron combatiendo junto al pueblo polisario, junto al Frente Polisario, para defender el territorio saharaui de la invasión marroquí. Esta entrega del territorio, que fue un acto vergonzoso, que fue un acto nocturno, cuando se pliega la bandera española ante el ejército marroquí y se le entrega secretamente, traicionando a todos los saharauis, entregando su territorio a un país vecino que estaba reclamando invadir sus tierras, provoca que el Frente Polisario tenga que salir a las armas, que tenga que salir a luchar sin apenas recursos, con muy poco apoyo, salir a defender utilizando técnicas prácticamente de guerrilla, con muy poco armamento y en una situación de tremenda debilidad, a defender la independencia de su país y de su sociedad frente a un país fuertemente pertrechado como es Marruecos, que tenía el apoyo de la Francia de Gaulle,
no lo olvidemos, de Estados Unidos, porque es Kissinger quien da paso a la operación, quien se reúne en París con el gobierno francés, que estaba interesado en fortalecer a Marruecos, y Estados Unidos, que estaba interesado en frenar a la Argelia socialista, que en aquel momento estaba ganando hegemonía en el terreno. Y en ese papel, España fuimos un país vergonzoso, porque fuimos un país títere, fuimos un país que no pensamos en nuestros propios intereses, ni pensamos en los intereses de nuestro pueblo hermano saharaui, que no olvidemos tenía DNI español, no olvidemos que eran una provincia, que formaban parte de nuestro país, y les entregamos miserablemente a un país que lo único que quería era quedarse con sus recursos naturales e invadir y sojuzgar a su población. Y no solamente esto, sino que además Marruecos expulsa a más de 200.000 saharauis, les echa de su tierra, que es una tierra próspera, y les expulsa a una zona del desierto que ellos llaman la Hamada. La Hamada, que traducido vendría a ser algo así como el infierno, es el lugar de las maldiciones saharauis, ¿no? Dicen que te destierren a la Hamada, pues ahí les mandaron. Ahí les mandaron a 200.000 personas. La Hamada es el desierto pedregoso, es un desierto donde no puede crecer nada, es un desierto donde más de 200.000 personas llevan 40 años condenadas a vivir de la solidaridad internacional, porque es imposible realizar cualquier tipo de agricultura, porque es imposible desarrollar cualquier actividad económica, porque el comercio solo se desarrolla de una manera tremendamente limitada, porque solo se puede vivir de la ayuda internacional. Y aquí yo quiero decir una cosa, y quiero romper una lanza en favor del pueblo español, porque el pueblo español sí ha estado a la altura, mucho más que su gobierno. Nos acompañan muchas personas hoy de asociaciones de solidaridad. Está el antiguo presidente, a quien quiero saludar, de la asociación de 50-55 grados que pueden alcanzarse en verano. Acogían a estos niños, ayudaban económicamente a las familias, y gracias a muchas de estas familias, muchos niños saharauis luego pudieron estudiar en el Estado español, pudieron estudiar en nuestras universidades, pudieron tener un trabajo y formarse, algunos de ellos, para volver a ayudar a su pueblo. Pero esto, aunque nos enorgullezca dentro de la vergüenza tremenda que tenemos que sentir como sociedad por la situación del pueblo saharaui, que es nuestra responsabilidad, esto no es suficiente. No basta con que las familias os entreguéis, ayudéis y apoyéis, cosa que es extraordinaria y es muy bueno, pero no es suficiente. La ayuda debe ser institucional. Y nuestras instituciones públicas tenemos dos obligaciones. Una es pelear hasta el final por la independencia del pueblo saharaui, y eso implica el cumplimiento de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que estableció que los recursos saharauis solo lo pueden comercializar los saharauis y que no pueden ser comercializados por Marruecos. Una sentencia que la Unión Europea vulneró a los pocos meses de haber sido emitida por su propio Tribunal de Justicia, realizando un acuerdo vergonzoso comercial con Marruecos. Acuerdo que, por cierto, está sujeto también al gobierno español, que tiene importantes intereses en los bancos de pesca que pertenecen al pueblo saharaui, pero que están utilizando, pagando tributo a Marruecos. Y esta es nuestra vergüenza, porque cuando hemos podido elegir entre ayudar a nuestros hermanos o tener más dinero, se ha optado desde nuestros gobiernos por lo segundo. A base de hacer negocio, hemos dejado traicionado a un pueblo entero y a 200.000 personas en medio de un desierto donde nunca crece nada. Y por eso tenemos que tener implicación política. Por eso es necesario que en las instituciones donde estemos haya implicación política para la independencia del pueblo saharaui, pero en segundo lugar, y esto también es muy importante, hasta que consigamos la independencia, hasta que seamos capaces de lograr que el pueblo saharaui disfrute de su Estado, tenemos que conseguir que aumente la dotación en materia de ayuda y de cooperación, porque ellos viven de la cooperación. Nosotros, las dos veces que hemos estado, Adela junto a Comaeli, a Javi Yagüe, que por cierto ha estado más que todos nosotros juntos y además ha ido en verano, que es cuando es duro. Cuando hemos estado allí nos hemos reunido con la Media Luna Roja, presente en los territorios saharauis, y nos explicaban que llevan 40 años repartiendo unas raciones que están pensadas para una supervivencia al corto plazo, y que los saharauis comen ciertos alimentos cuando llegan, y que cuando se vacían las naves de la Media Luna Internacional, los saharauis no comen.
Y que si no llega fruta no se come fruta, y si no llega verdura no se come verdura, y si se acaba el trigo no se come pan. Y por eso tenemos que seguir insistiendo y seguir luchando en enviar ayuda, alimentación, dinero, recursos, médicos, elementos para que puedan tener su sanidad, su educación. Hay que decir que el Frente Polisario ha hecho una labor extraordinaria. Ha hecho una labor extraordinaria. Los campamentos de refugiados saharauis son el segundo estado, porque son un estado para nosotros, aunque España no lo quiera reconocer, nosotros sí, son el segundo estado con menor tasa de analfabetismo de África. Y eso es tremendo, eso es extraordinario, teniendo en cuenta que son un campamento de refugiados sin apenas recursos. Y los maestros y maestras saharauis están trabajando sin poder recibir apenas dinero, porque no hay dinero para pagarles apenas, lo están haciendo prácticamente por amor al arte, están manteniendo a los niños y niñas en las escuelas, aprendiendo a leer, estudiando y teniendo un futuro mejor, en lugar de estar tirados por las calles como sucedería en otros campamentos de refugiados. Hay que decir que están haciendo una importantísima labor sanitaria, que cuando uno va, y en esto hay que pensar que países más pobres que el nuestro están colaborando con el Sáhara Más. Hay que decir, y esto es vergonzoso, que un país pobre como es Cuba está formando a los médicos saharauis y está creando el único instituto de bachillerato de los campamentos de refugiados saharauis, lo financian 2 países del tercer mundo y no España. ¿Y cómo es esto posible cuando nosotros somos un país del primer mundo, que además somos responsables de la situación en la que se encuentran? Por eso, 2 líneas. Hay que aumentar la cooperación, hay que aumentar la ayuda y tenemos, en segundo lugar, que apoyar políticamente al pueblo saharaui, porque ellos lo merecen, porque tenemos que estar a la altura y porque tenemos una deuda histórica tremenda. Yo quiero agradecer a la comunidad saharaui de Valladolid que estáis hoy con nosotros, que habéis venido a organizar esta jaima, a vender también elementos de artesanía para que toda la ciudadanía de Valladolid, Castilla y León pueda conocer vuestra cultura. Muchísimas gracias a las compañeras y compañeros que estáis preparando el té en ese ritual maravilloso que todos hemos disfrutado en vuestras casas, en vuestros hogares, en los campamentos, y que nos hacen acercarnos a vuestra cultura cada día. Y yo quiero agradeceros que estéis hoy aquí, que esté el compañero Mohamed. Y me recuerda, Mohamed, una cosa muy importante. Yo soy un soldado al servicio del Polisario, tengo que reconocerlo, y yo todo lo que me dice Mohamed, yo lo llevo siempre. Es importante.